Seguramente usted ha notado las repercusiones del precio del combustible. A pesar del congelamiento, ¿la ha notado o no? Respóndaselo y hoy vamos a hablar de este tema en Debates y Soluciones. El impacto del congelamiento en el precio del combustible ha sido un impacto positivo, realmente ha ayudado a la ciudadanía nicaragüense a sentir menos ese alto costo de los combustibles y también el impacto que tiene el alto costo de los combustibles en los productos básicos, en el transporte. Hay algunas unidades de transporte intermunicipal que ya sus cooperativas pues incrementaron el precio del pasaje. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados, quienes ya están hoy con nosotros. Así es, Jocelyn. Tenemos a Michael Marenco vía virtual, quien es economista independiente, y también a Rubén Arriola, aquí presencialmente de Organización de Defensa de los Consumidores. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Pues Michael, vamos a pedirte que actives tu micrófono porque no te estamos escuchando. A ver, buenos días, muchísimas gracias. Ahora sí. La pregunta de todos es ¿qué debería estar pasando en Nicaragua con la baja que se está presentando a nivel internacional del precio del barril del petróleo? Con el inicio del conflicto armado que inició Rusia en Ucrania, se dispararon los precios a $140 el barril. Hoy en día están por debajo de los $100. ¿Qué debería estar pasando en Nicaragua? Llega a ser un efecto, bueno, primeramente le damos las gracias a Dios por estar en el canal y le damos las gracias a Dios porque es el único que nos tiene aquí con vida. Sería un efecto dominó estas bajas considerables que se están dando. Hemos visto que inclusive el día de ayer estuvimos monitoreando los precios internacionales y miramos que el precio del petróleo perdió 5%. ¿Qué significa? Que estos efectos económicos dominó se han de estar también apoyando, digamos, los precios derivados del petróleo en Nicaragua, serían su efecto automático, para que de esta manera los nicaragüenses podamos, ¿no?, subsistir un poquito más. Nosotros creemos que se puede dar una baja de un 25 o un 30% en las diferentes modalidades que hay de petróleo en Nicaragua, pero hay que esperar quién va a tomar la decisión de hacerlo, si las petroleras o el Estado en sí. Nosotros hemos estado promoviendo en las diferentes entrevistas que hemos estado aportando y dándole la idea al Estado de Nicaragua de hacer una reforma a la ley de hidrocarburos, ley 277. ¿Por qué la reforma? Porque el Estado pasaría a controlar los precios y los márgenes de ganancias de las petroleras no serían tan abultados como están sucediendo actualmente en Nicaragua. Quiero hacerles esta pregunta a ambos. Primero Rubén me contesta y luego Michael. ¿Es viable? ¿Ha generado un impacto positivo el congelamiento del precio del combustible en nuestro país? Y después vamos a ver una nota donde Jimmy Romero conversó con algunos taxistas y ellos daban su opinión respecto a este tema, pero antes la respuesta de ambos. Con relación a la medida del Estado, ha sido una medida, digamos, salomónica. Ha venido a bajar un poco la tensión económica. La gente espera más. En las diferentes opiniones que hemos visto también en las diferentes redes sociales y en los medios digitales y presenciales, la gente espera más por parte del Estado. Ha sido salomónica porque ha bajado un poco la tensión nerviosa en los diferentes hogares nicaragüenses, especialmente con el GLP en sus diferentes modalidades, pero no es lo suficiente. Falta algo más que hacer todavía. ¿Qué sería ese algo más y qué piensa Michael? Buenos días, Michael, bienvenido nuevamente. Nuevamente tu micrófono, por favor, Michael. Gracias, no ahora sí te escuchamos, adelante. Un buen día, muchísimas gracias. Y en efecto, el tema de la medida que se ha adoptado, una medida positiva, pues no hay nicaragüense que no aplaude esta medida. El tema viene siendo el tiempo en el que se ejecuta. Como mencionaba Jimmy, los precios internacionales han tenido varias alzas, pero últimamente se han venido reportando descensos en los precios internacionales. Ahora, el tiempo de absorción de esos descensos, por supuesto, va a estar ralentizado porque los precios se fijan en función de los precios promedio de la semana pasada. Porque claro, en los que producto se transporta, en los que se aplican los distintos tipos de impuestos y todo lo demás, el precio de referencia va cambiando. Ahora, la pregunta es, ¿va a suceder algo como el año pasado, cuando se fijaron los precios a posteriori, cuando estos más bien ya estaban bajando a nivel internacional? Lo que estoy diciendo con esto no es que los precios ya vayan a bajar per se, ¿verdad? Pero el tema es el tiempo en el que se ejecuta esto. Nosotros venimos de semanas y semanas consecutivas
de aumento en los precios del combustible y la medida se adopta justo ahorita. Ahora, dos preguntas son a nivel de análisis lógico. La primera es, ¿qué va a pasar con los precios internacionales de referencia? ¿Van a disminuir? ¿Van a seguir congelados acá? La segunda es, ¿por cuánto tiempo van a estar congelados? Porque es de meritorio realización esa pregunta. El año pasado se mantuvieron congelados cuando los precios disminuyeron. Entonces, la posible absorción en la reducción de los precios internacionales, la posible absorción de beneficio en ellos no se percibió en el mercado nacional. Perfecto. Antes de continuar hablando del tema, vamos a conocer, Jimmy, a través de un sondeo de opinión que realizaste con los taxistas, ¿qué piensan ellos respecto a esta situación? Así es, Jocelyn. Algunos mencionaban de que ya es momento que el precio de los combustibles en nuestro país empiece a descender como lo está haciendo actualmente el barril del petróleo a nivel internacional. Pero conozcamos más respecto a esta situación que está atravesando el sector de cadetes de taxi en nuestro país, específicamente en Managua, quienes nosotros lo consultamos. Escuchemos a continuación. Pese a la medida relacionada al congelamiento de los precios de los combustibles anunciada por el gobierno, cadetes de taxis consideran necesario que las presentaciones de este producto empiecen a bajar su precio en concordancia con la caída del petróleo a nivel internacional. Más antes hubo una baja en el petróleo y no se miró ninguna baja aquí. Nosotros siempre vivimos con lo mismo. Y no hay nada más que hacer. Ojalá que bajen. Simple y sencillamente ojalá que bajen. Demasiado. Sí. Ahora prácticamente trabaja solo para la comida. Desde finales de marzo de este año, el precio del petróleo WTI de referencia para Nicaragua se disparó a $140 el barril, ocasionando que los hidrocarburos se comercialicen a casi los 49 córdobas por litro, mermando así los ingresos de los trabajadores del transporte del sector selectivo. Diario por lo menos le echas 600, 700 gasolina, hasta 800. ¿Y antes cuánto invertía? Antes de esto echaba 500. Sí, te valía la pena, pero ahora no. Si anda uno, por lo menos sacar el arroz, el frijoles. Este lunes 25 de abril, el petróleo en el exterior se vende a $102.26 por barril. Con la volatilidad del crudo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que asumió el 70% del alza para posteriormente subsidiarlo en su totalidad. Sin embargo, se demanda que empiece paulatinamente a reducir su valor. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, y esa era la opinión de algunos taxistas. ¿Qué piensa Michael Marenco respecto a lo que ellos decían? Algunos proponían que se descongele el precio del combustible y que vaya en concordancia con el precio internacional del barril de crudo. ¿Es viable esto? Bueno, el tema viene siendo que hay más política, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, está el tema de la regulación, que lo mencionaba la otra vez que tuve la oportunidad de estar en el programa, porque de nada sirve al consumidor que el precio, por ejemplo, se mantenga congelado cuando la cantidad de producto que está adquiriendo no es esa. Si yo compro un producto a una determinada cantidad pensando que es un beneficio y al final del día no es la cantidad que yo esperaba consumir, eso naturalmente me perjudica y de nada me sirve que el precio esté bajo en ese sentido, en términos relativos, por supuesto, si no estoy adquiriendo esa cantidad. Además de la regulación para efectos de que el consumidor final adquiera la cantidad de combustible que ha comprado o que pretende comprar, está el tema de los impuestos. Son alrededor de 3 impuestos los que se aplican y en suma, en conjunto, estos alcanzan el 24.5%, es decir, por cada galón de combustible al final del día se paga 24.5% de esto, o mejor dicho, las petroleras, o el consumidor final al final del día al gobierno en contenido de impuestos. Entonces, del galón de combustible estamos pagando 24.5% en impuestos, entonces hay medidas, hay tela por cortar, además del tema de la regulación, que eso sería un salto extraordinario que beneficiaría al consumidor final y por ende tendría repercusiones sobre toda la cadena de suministros. Está el tema impositivo, que por supuesto se puede reducir, se puede frenar, se puede cortar paulatinamente o por un tiempo prudencial
y además de la medida, por supuesto, que se ha adoptado recientemente. El tema es, ¿hay un análisis alrededor de esto o en función de que los precios empiecen a disminuir, el congelamiento se quita o va a suceder lo mismo del año pasado? Vuelvo y repito. Entonces, hay tela por cortar, hay medidas de políticas. Por supuesto que es positivo un congelamiento cuando los precios internacionales están al alza, pero no cuando no es así. De referencia para Nicaragua, Rubén, es el WTI. Actualmente se cotiza en 96.35 centavos dólares, tuvo una baja de un 5%. ¿Cuánto debería de estar costando en las próximas semanas el litro de combustible súper, que actualmente se está cotizando a 49.3 centavos córdobas? Quiero leer algunos comentarios antes de la respuesta. Gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y estamos transmitiendo este segmento. Ya vamos a leer los mensajes, pero antes una llamada telefónica. Buenos días, gracias por escucharnos, por vernos y por esperar su turno para la llamada. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Antes que todo, felicito a los panelistas y mi respeto a ellos, a todos ustedes, pues. Pero hay dos cosas que tenemos que ser bien claros referente a la situación del combustible. Uno, que el combustible en Nicaragua está monopolizado por dos empresas nada más, las cuales tienen todas las autorizaciones de gobierno para mantener este tipo de precios y seguirle subiendo a gusto y a todo, porque si lo podemos ver de una manera más clara, ahorita todos los pasajes, los taxistas que tanto se quejan le están subiendo, los transportistas, los urbanos, las rutas, todo el transporte interlocal, todo está subiendo, todos le subieron. Es más, yo denuncio aquí en Matagalpa, pues aquí todos los urbanos no valen 2.5 como en Managua, aquí valen 7, 8 Córdoba los urbanos ahorita, y sin ninguna autorización del MTI ni la alcaldía, sino que simplemente le ponen un precio de la cooperativa a la que pertenecen y así que pagar, pues ahí no hay nada que hacer, no hay vuelta de hoja. Uno, dos, si el combustible, si el petróleo baja, ese precio en todo el transporte ya quedó fijo. Si el combustible baja, siempre queda todo fijo, pues el precio de la canasta básica todo va quedando fijo. Aunque el gobierno dice que está asumiendo el 70%, que no sé de qué manera, pues tal vez el economista me ayuda a aclarar eso del 70%. Sin embargo, siempre se mantienen los mismos precios. Eso es mi duda, pues más que todo, ¿cómo se podría hacer o de qué manera, pues para que vuelvan a los precios normales y bajar el combustible? Muchas gracias y pasen muy buenos días. Muchas gracias por su comunicación. Realmente, Michael, el precio que actualmente se encuentra en los combustibles ha generado una inflación en algunos productos y eso va a quedar así, como decía el amigo televidente, a altos costos. Por ejemplo, la tarifa del pasaje del transporte público que van hacia los departamentos, que algunos aumentaron de precio. La canasta básica se ha disparado enormemente con alzas de hasta 10, 20, hasta 30 córdobas en algunos productos. ¿Y qué podría estar pasando? Y también él tenía una duda, quería entender cómo es que se aplica ese 70% que dice la administración actual que está asumiendo en cuanto al incremento en el precio de los combustibles. Quiero, antes de la respuesta de ambos, que puedan escuchar también los comentarios de nuestros televidentes. Nos dicen por acá, está bien congelar si se ve que el combustible va sin frenos hacia alzas. No obstante, si baja, debería de bajar. La pregunta es, ¿por qué no baja? Somos el segundo país con el precio más alto en Centroamérica y nuestra economía no está a la altura de Costa Rica, por ejemplo, porque El Salvador tiene el precio más bajo. ¿Qué hacen ellos que no podamos hacer nosotros o que no hagamos nosotros? Velázquez Sáenz nos dice, aquí jamás han respetado los precios internacionales, al menos que les convenga a los que tienen el monopolio de los combustibles, entre otros comentarios. Ahora están hablando de economía, nos dice otra persona, y más comentarios referidos a esto del combustible. Este país, nos dice otra persona, mejorará cuando estén en esos grandes puestos de trabajo no estén ganando mega salarios y tomen conciencia y hagan su trabajo con integridad, es lo que nos comenta Melissa González. Queremos agradecer a nuestra audiencia en redes sociales. Puede usted comentar por acá, de los departamentos, por ejemplo, a veces la gente nos llama y nos dice que en los departamentos todavía es más caro el combustible. Sería meritorio poder escuchar sus llamadas telefónicas, 2222-7808, y también sus comentarios. Michael.
Sí, importantísimo, muy interesante el comentario del televidente, porque en efecto nosotros observamos esta variación en los precios del combustible y esto lo absorbe la economía nacional a través de un efecto de encadenamiento, lo que provoca el aumento de los precios de muchos alimentos, de canasta básica y de muchos otros servicios. Ahora, el tema es este, hay una reducción. Primero, la primera pregunta es, ¿se absorbe directamente en los precios del combustible? La segunda, ¿van a variar los precios de determinados productos? No lo creo, y es principalmente por lo que hemos observado anteriormente, en otras referencias, cuando el precio del combustible ha aumentado, pero cuando ha habido pequeñas reducciones, el precio, por supuesto, de otros servicios, de otros productos no disminuye. Por supuesto, por motivo de precaución, porque esas reducciones en los precios del combustible, que han sido muy pocas, contadas, las que se han observado en los últimos periodos, son transitorias y son mínimas. Entonces, naturalmente, el productor, el que vende, la que vende tortillas en la esquina, la señora que vende comida, es decir, que transporta productos, no van a disminuir eso porque sus costos están altísimos. Entonces es lo que mencionábamos en una ocasión, se da un efecto pluma y un efecto cohete. El efecto cohete, los precios aumentan, la economía nacional resiente eso, se disparan los precios nacionales, la inflación se dispara, pero cuando los precios internacionales disminuyen, se da el efecto pluma porque la economía nacional no absorbe para nada esa sensibilidad, no permite esa absorción y por ende los precios nacionales no varían. Una referencia para eso vendría siendo también el precio del transporte a nivel nacional. Ahorita se han dado ajustes, pero en determinado momento que los precios del combustible se reduzcan, esperando que llegue a ser así, pues no vamos a poder observar. Y es el tema de la regulación. Existe mucha necesidad de reforzar este componente en toda la economía nacional, principalmente por sus efectos de encadenamiento que brinda la ausencia de la regulación. Tenemos otra llamada telefónica. Michael, danos un espacio, por favor, para no hacer esperar a nuestros televidentes, y ya continuamos con vos y con Rubén Arriola hablando de este tema. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte o su consulta respecto al tema? ¿Cómo le está afectando el precio de los combustibles y de algunos servicios que han incrementado de precios? Ok, en primer lugar, nadie sabe la estructura del costo, del precio CIF al precio del consumidor. Ese es un secreto, parece secreto de Estado, uno. Y dos, el gobierno está coludido porque el hijo del presidente está metido en el negocio del combustible. Entonces, tercero, el gobierno extorsionó a la ESO para que le detiera unos tanques y el gobierno es importador. El gobierno, la familia Ortega, es importador del petróleo y ellos, según la estadística, Paya Ortega se ganaba de 2 a 3 millones de dólares al año y la LED igual 3 millones de dólares al año importando el petróleo. Entonces eso nadie lo dice. ¿Por qué? El negocio del petróleo está metido en la familia Ortega. Ok, muchas gracias por su comentario. ¿Qué podría responder Rubén Arriola? El gobierno había dicho en años anteriores que no podía intervenir en el precio de los combustibles. Vimos que en la campaña electoral lo hizo y ahora con la alza del precio del petróleo a nivel internacional una vez más lo hizo. ¿Realmente puede el gobierno regular el precio de los combustibles? ¿Quiénes están competentes para esto? Prácticamente el Estado nos agarró movido en octubre del año pasado cuando comenzaron a congelar los precios derivados del petróleo, inclusive el GLP. El Estado puede, está el digesto jurídico vigente, que es la ley 277 de hidrocarburos, una reforma a la ley y comenzamos a controlar todo lo que es producto del petróleo. En los 80 se hizo, hoy una necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Estamos en una crisis sociopolítica y una crisis sanitaria y es necesario que el Estado tome cartas en el asunto sobre los precios internacionales del petróleo y que vaya bajando conforme vaya el movimiento internacional. No sé por qué no se ha hecho, falta de voluntad no lo creo, pero sí, yo creo que sí se debe de hacer porque tuvieron la voluntad de congelarlo en octubre y estamos ahorita con los precios congelados. Debería de hacerse una revisión muy técnica, muy exhaustiva para tomar una medida más acertada. La gente aplaude la medida porque hay que reconocerlo, pero falta algo más a fondo, un estudio técnico para poderlo hacer de una manera más legal, con un digesto jurídico
que esté acorde a las condiciones económicas a las que nos estamos desarrollando hoy en día en Nicaragua. Michael, estabas explicando un poco acerca del tema de los combustibles. El amigo televidente que nos llamó, el anterior, hablaba de cómo entender ese 70% que la administración actual dice está asumiendo en cuanto al incremento en el precio de los combustibles. Y tus consideraciones respecto a lo que se debe de hacer. Sí. Bueno, el comunicado de la semana, hace como 2 o 3 semanas creo que fue, de la absorción del 70% del aumento de los precios del combustible, solamente fue transitorio, fue por 2 o 3 semanas máxime, y durante ese periodo sí hubo incremento, solo que en teoría pues había una absorción del 70%, pero vuelvo y repito, hay una absorción del 70%, pero hay una tasa impositiva del 24%. 24% para la regular, para la super creo que es de alrededor del 23.5% y del 20.6% para el diésel. Entonces, eso sumado al tema de que en determinados sitios del país, incluso actualmente, por ejemplo, el litro de gasolina super está casi a 52, de hecho, en muchas regiones, en muchas zonas del país. Entonces, al final del día, ese beneficio pues no se observó directamente. El efecto de encadenamiento continuó, la economía continuó, porque por supuesto fue una medida transitoria. Así como decía don Rubén, no es que ninguno de nosotros se dé la vista gorda cuando hay medidas positivas, pero como él decía también, hay muchísimo más por hacer, hay tareas pendientes alrededor de eso. Hoy en día está el tema, como el caso de El Salvador, el tema de los subsidios, el caso de Costa Rica que se paga el combustible más caro, pero en Costa Rica porque hay un impuesto verde que beneficia al final del día a todos los consumidores. En Nicaragua no tenemos un impuesto verde como en el caso de Costa Rica. Entonces, este 70% fue muy transitorio. Hoy en día está esta medida de congelamiento, pero la pregunta del día viene siendo, ¿se está congelando nuevamente cuando los precios van a bajar? Pues no es así. Y si se congela, ¿por cuánto tiempo hacer esto? Para que realmente surta un efecto pues sólido sobre la economía. Michael, vamos a dar pase a otra llamada telefónica. Muchas gracias por esperarnos. Buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte? Le escuchamos. Buenos días. Bueno, dos informaciones. Se escucha interrumpida. Si logra ubicarse en otro lugar un poco más claro para que escuchemos su comunicación bien, o si sube la voz también. Sí, buenos días. Le escuchamos. Bueno, la verdad que no sé de dónde están agarrando información los amigos colegas que están en el canal, porque el amigo estaba haciendo mención de que el porcentaje que está considerando ahorita el gobierno, asumiendo el gobierno en este caso, del 70% estaba hablando por los semanas anteriores. Si ustedes hacen una comparación histórica, ¿verdad?, del precio de combustible que hay en Nicaragua con respecto a otros países productores, por ejemplo, pues el país más cercano que tenemos, Estados Unidos, Miami. Si ustedes comparan el combustible de hace 5 meses con respecto a Nicaragua, van a encontrar que había una diferencia de aproximadamente 80 centavos de dólar. En Nicaragua un poquito más caro con respecto a Estados Unidos, que son productores. Lógicamente, al trasladar ese producto para Nicaragua, o sea, conlleva también para darle toda la introducción y lo que es el flete, después el manejo del combustible, el refinado y todo eso. Entonces, pero en la actualidad, ahorita es lo contrario. Ustedes revisan el precio que está en Miami, bueno, pues a de Estados Unidos, y se van a dar cuenta que, para dar un ejemplo, la gasolina cuesta el equivalente en Córdoba de 240 Córdoba, aproximadamente. 6 Córdoba con 80 centavos, 6 Córdoba con 50 centavos, dólares, 6 dólares con 50 centavos, que más o menos equivale esto a 240 Córdoba, Y si lo compara con Nicaragua ahorita, Managua, el precio de referencia es de aproximadamente 193 Córdoba. O sea, sí hay una diferencia, pues, en ese sentido. Entonces significa que sí hay una función del precio. En esta semana, por ejemplo, el comunicado que hubo
yo soy transportista, por eso estoy diciendo esto, ¿verdad? Como el caso de autobús, de que la función de parte del gobierno es de 28 coronas con 50 centavos, que es el 100% de la alza que ha habido desde que empezó la crisis, cuando se profundizó hace unas 4 o 5 semanas atrás. Esa asunción estuvo tomando por el 70% hasta hace 2 semanas y ahorita pues está al 100%. Entonces por eso es que no sé de dónde están agarrando los datos los colegas, no sé dónde agarran. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por su comentario, Michael. Nos dicen acá en el caso de Chinandega, dice que está costando el litro de gasolina a más de 50 Córdoba, y también nos comentan que realmente en Nicaragua no se puede asumir un costo muy alto de los combustibles debido al salario y al poder de compra que tienen muchas familias, ya que se les ve reducido por el alto costo que tiene la canasta básica. Nos explican que algunos hasta, dice 17.200 Córdoba, dicen que han encontrado la canasta básica de 53 productos. ¿Realmente hay capacidad en Nicaragua de la clase trabajadora que gana salario mínimo de poder costear estos altos costos de los combustibles? Difícil, muy difícil, porque estamos hablando que el salario mínimo promedio alrededor de 6.000, 7.000 Córdoba, va a depender del rubro, pero como ya mencionaba, la canasta básica en determinados lugares del país la vas a encontrar hasta en 17.000 Córdoba, contemplando por supuesto esta cantidad de productos, ya sea la de 33 o la de 52, va a variar de una zona a otra, que por supuesto algunos de los productos van a ser más caros en unas zonas que en otras en función de la producción de esto, en función del transporte y todo lo demás. Entonces, de forma sucinta, respondiendo a tu pregunta, no, muy difícil. Al final del día hay un trade-off. El consumidor final pues tiene que decidir entre adquirir esta cesta de consumo o la misma cantidad de su cesta de consumo, o adquirir el combustible, que en muchos de los casos es útil para transportarse al final del día y es una necesidad, justo, o internalizar el aumento de los precios del combustible, en la estructura de costos y por ende en el precio final del producto que vende o del servicio que brinda. Y al final del día lo que estamos observando en toda la economía nacional. Hemos observado distintos rubros como los precios han aumentado. No solamente hablando, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, la construcción, los precios de los materiales de construcción también están absorbiendo este aumento de los precios del combustible, y así sucesivamente, sea un efecto encadenamiento. Michael, muchas gracias por habernos acompañado. Ya decías que una de las opciones sería considerar el tema de los impuestos en el caso del combustible. Rubén, sus conclusiones respecto a este tema que hemos abordado y que es muy sensible para la ciudadanía nicaragüense. Nosotros siempre estamos, gestionando que se haga una reforma a la ley 277 de hidrocarburos, revisar inclusive los derivados del petróleo con los impuestos, porque los derivados del petróleo en Nicaragua tienen 4 impuestos. Por lo menos una moción, eliminar 2 para bajar los costos, sería algo más viable. Y también la infraestructura que tiene Nicaragua no es la muy apropiada, porque esto eleva los costos de transportación de petróleo hacia Puerto Corinto. Acordémonos que siempre viene de Puerto Limón a Puerto Corinto, y esto encarece también el traslado de estos productos hacia Nicaragua. Necesitamos un puerto de aguas profundas para abaratar un poco los costos de trabajo, de transporte de petróleo hacia Puerto Corinto. Y esperamos que el Estado tome nuestras ideas, no tal vez al 100, pero sí las principales, porque la canasta básica actualmente en Nicaragua está en 17.270 Córdoba. Esto significa que muchos productos de la canasta básica, cuando sube el petróleo, se trasladan automáticamente también a los productos de la canasta básica, y revisar tributariamente los impuestos que están grabadas la canasta básica, porque es necesario. Muchas gracias, don Rubén. Michael Marenco, nuevamente, gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenidos, ambos. Vamos a presentar la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. El tema que se abordó fue requisitos y criterios de elegibilidad para visas americanas. Nuestra invitada fue la doctora María Matthews, experta en temas migratorios y perdones de Estados Unidos. Esta entrevista tuvo un alcance de 50.800 personas, en interacciones 12.134, obtuvo 136 comentarios, se compartió 92 veces, en interacciones alcanzó
491. Y con esta información hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con